A ver, pensemos en esto. ¿Qué tal si les digo que hay una profecía de hace siglos que parece describir, casi al detalle, la caída de una superpotencia mundial? Suena increíble, ¿no? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en un texto que hace justamente eso. Vamos a decodificar la visión del Apocalipsis sobre la caída de Roma y a explorar lo que una interpretación teológica muy específica nos dice que significa todo esto. Ok, para entender bien esta profecía tan densa, vamos a seguir una ruta. Primero, veremos quién es la ramera y por qué su caída es tan importante. Después, nos preguntaremos por qué cayó Roma, según este texto. Luego, vamos a comparar el lamento en el mundo con la alegría en el cielo. Y para cerrar, sacaremos algunas lecciones clave de todo este relato. Bien, vamos con el primer punto, la caída de la ramera. Aquí es donde se nos presenta el juicio profetizado. Y aquí viene lo primero, y es crucial para entender todo lo demás. ¿Quién es la gran ramera? Bueno, según esta interpretación, no estamos hablando de una persona. Para nada. El símbolo apunta directamente a la ciudad de Roma. Sí, la capital del imperio. Se usa este término tan fuerte para, digamos, pintar un cuadro de su corrupción moral y de cómo, de alguna manera, arrastraba a otras naciones a su sistema. Entonces, justo cuando pensamos en Roma, en su máximo esplendor, el capítulo 18 del Apocalipsis le da un giro de 180 grados a la historia. Ya no se habla de su gloria, de su poder, no. La imagen que nos presenta es la de una ciudad caída, completamente desolada. Un cambio radical. Ok, esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta, que es, bueno, la pregunta del millón. ¿Por qué cayó Roma? Vamos a ver las razones que da el texto para esta caída. Y la respuesta no es sencilla, no es una sola cosa. La fuente que analizamos nos dice que la caída fue el resultado de, básicamente, 3 razones fundamentales. 3, llamémosle cargos en su contra, que según la profecía, fueron los que sellaron su destino. Y aquí las tenemos, bien claras. Primero, la persecución, o sea, la violencia directa contra los santos. Segundo, sus pecados, que se manifiestan en alianzas internacionales corruptas. Y tercero, y no menos importante, el orgullo. Esa arrogancia, esa autoglorificación de creerse intocable, invencible. Y miren qué interesante esto, porque aquí se profundiza en el lenguaje simbólico. Cuando el texto habla de fornicación, la interpretación no es literal, se refiere a las alianzas políticas y económicas que Roma tejía para perseguir a la Iglesia. ¿Y el vino? Bueno, el vino del que habla es una metáfora muy fuerte para la sangre de los santos, de los mártires que fueron perseguidos. Ahora, una caída de este calibre obviamente tiene consecuencias, un efecto dominó tremendo, así que pasemos a ver cómo reaccionó el mundo. Y el texto es muy específico sobre quiénes sintieron más el golpe. El lamento en la tierra viene principalmente de 3 grupos: los reyes, los mercaderes y, fíjense, hasta los pilotos de las naves. Y lo interesante aquí es que el lamento de cada uno de ellos es bastante egoísta, por así decirlo. No lloran por Roma. Lloran por lo que perdieron con la caída de Roma. Veamos el desglose. Es un colapso económico en toda regla. Los reyes, ¿qué perdieron? El poder que Roma les daba, su respaldo. Los mercaderes, pues se quedaron sin su principal cliente, la fuente de toda su riqueza. Y los pilotos de las naves y marineros de repente se encontraron sin trabajo porque todo ese tráfico marítimo masivo que los hacía ricos simplemente desapareció. Fue un desplome total del sistema. Y esto nos lleva a una pregunta que, la verdad, da un poco de vértigo. Para entender la magnitud de lo que se describe, solo hay que hacer un ejercicio. ¿Qué pasaría hoy si una de las grandes superpotencias económicas del mundo colapsara? Así, de la noche a la mañana. El impacto sería inimaginable, ¿cierto? Pero bueno, mientras en la Tierra todo era llanto y lamento por la pérdida económica, la historia nos muestra una perspectiva totalmente diferente. Pasemos a ver la reacción en el cielo, que es todo lo contrario. Así de simple y así de potente. Mientras el mundo lloraba, el cielo se regocijaba. Este contraste es el corazón del capítulo. Y la pregunta es obvia: ¿por qué habría alegría? ¿Alegría por una catástrofe? Suena raro, pero hay una razón. Y la respuesta está en la idea de justicia. La alegría celestial no es por el sufrimiento de la gente, sino porque se ve como un acto de justicia divina. Es como el cumplimiento de esa promesa que se cita en Romanos: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Se interpreta como la respuesta a las oraciones de todos los que habían sido perseguidos injustamente. Muy bien,
Ya vimos la historia, las causas y las reacciones. Ahora, para terminar, vamos a la parte más práctica. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia de caída y colapso? Aquí se resumen 4 ideas, 4 reflexiones clave. La primera, que la riqueza del mundo es temporal, no es algo en lo que se pueda confiar ciegamente. La segunda, la importancia de mantener una separación moral de los sistemas corruptos. Tercera, una advertencia clásica, que el orgullo y la arrogancia siempre llevan a la destrucción. Y por último, una nota de esperanza, que al final la justicia se impondrá. Y cerramos con esto, una pregunta que surge de todo este relato y que resuena hasta el día de hoy. Si los imperios más grandes, las economías más poderosas, pueden caer y convertirse en polvo, entonces, ¿qué es lo que verdaderamente perdura? ¿Qué es aquello que resiste el paso del tiempo? Una pregunta para reflexionar.